Y empezamos a compartir. Cholos. A ver, no sé si es que ya revisaron. Teníamos pendientes, ¿no es cierto? Por un lado, hacer seguimiento del texto, de la introducción a P5GS de Lauren McCarthy, ¿no? Esta man, UCLA, ¿cachan? La escuela, la universidad. Son como referentes, ¿no? Nuevos medios, durazos. Ahí si algún rato están como interesados, cacharán. De ahí aparecen como estos dos primeros manes, Casey Rías y Ben Fry, que son los que diseñan processing, ¿no? Un poco bajo, sí, bajo la influencia de John Maeda, que también teníamos esa charla de TED Talk. Y bueno, después aparece Lauren McCarthy, que pasa todo lo que es Java a JavaScript, ¿no? Cachamos más o menos, sí hemos conversado ya un poco de lenguajes de programación y por qué existen y cómo existen, ¿no? Dentro de nuestros ordenadores. Entonces, cachamos del binario, ¿cierto? Que es como la base de todo el sistema computacional, al hexadecimal, del hexadecimal ya los sistemas operativos, en donde Java puede ser uno de esos sistemas operativos, ¿no? Python puede ser uno de esos sistemas operativos. No, mentira, Java no. Java opera junto al sistema operativo. Pero JavaScript, ¿qué hace? ¿Dónde funciona JavaScript? ¿En qué entorno funciona JavaScript? De deber, ¿ya? Eso va a ser como de deber por 0,1 puntos al semestre. Entonces, mijos, teníamos como pendiente un poco avanzar a través de la sesión 1. Y la sesión 1, ¿cierto? En el libro de McCarthy y también y también dentro de este seminario, eh, hace referencia sobre todo a las formas, ¿no? Estas son como formas básicas y vamos a atravesar como una por una cada uno de estos elementos. Líneas, triángulos, cuadriláteros, rectángulos, elipses, arcos, ¿no? Aquí está clarito ya. O sea, clarito, misma estructura de siempre, ¿no? El nombre de la función y entre paréntesis van los argumentos. Y en los argumentos vamos a identificar cuál es la referencia. X y Y son puntos dentro de, o sea, hace alusión a las coordenadas. Y vamos a ver que tienen un inicio y un fin, ¿no? O varios puntos de por medio, anchos, altos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este que es el sistema de coordenadas básico que aprendimos en el cole cuando estudiaban geometría, dibujo técnico, física, es como un punto de partida, pero no es la manera en la que se representa dentro de nuestro espacio de trabajo, ¿no? ¿Cómo aparece en nuestro espacio de trabajo? Ya lo vimos. Function, setup, ¿se acuerdan? Como esta es la... Dame un segundo. En inglés. Esta es la base, ¿no es cierto? Esta es la base. Voy a grabar. ¿Qué fue que pusimos otra vez? Producción de nuevos medios. Y aquí... No me acuerdo si lo puse así, L2 fotos, pero por si acaso. Entonces aquí voy a actualizar. Ahí tienen su sketch. Si quieren ir dándole seguimiento, ¿no? Entonces, este formato es la base para poder construir cualquier elemento, ¿no? Todas las funciones para mantener esta estructura. En este caso, la función setup ocurre una vez. Y si quieren como de nuevo, ¿cierto? Hacemos como el paralelismo con
el stencil. Acuérdense de la lógica de los eventos, ¿no? En el stencil nosotros relacionamos con eventos, habían eventos que ocurrían a través de la interacción, por ejemplo, un posible evento es cuando tú digitas una tecla en tu keyboard, ¿no? O cuando presionas un botón en el mouse, o cuando lo mueves, o cuando se abre la cámara. Pero también hay estos eventos que forman parte de la automatización del programa. Entonces, en Stencil nosotros incluíamos cosas when created, ¿no es cierto? Cuando se crea, haz esto. Y había otro que se llamaba when update, que ocurría constantemente, iteraba, ¿no? Entonces, en este caso, la función setup es la que ocurre una vez, solamente una vez, ¿no? Y después vamos a ver la función draw, que es la que itera, ¿no? 60 veces por segundo, pero por ahora vamos a concentrarnos solamente en la función setup. ¿Qué necesitamos primero? Lo primero. Create canvas. Entonces vamos a hacer un canvas. Ahora vamos a trabajar en formato de 400 por 400, ¿no? Acuérdense, ancho y alto, como en todo, es como el estándar, ¿no? Del diseño gráfico. Entonces creamos el canvas, pero no vamos a ver nada hasta que no definamos un background. Vamos a hacer blanco. Súper. Y ahora sí, la otra cosa que vamos a hacer es tener abierto siempre nuestras referencias. De nuevo, ¿no es cierto? No son como ejercicios de memoria y no implican que tengamos que aprendernos todo de memoria. Poco a poco las cosas vamos a ir como, van a quedarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacer elipses? Eso sí, más o menos, ¿nos acordamos? La función se llamaba elipse en inglés, ¿no? ¿Y cuáles eran los argumentos? Alguien se iba a animar ahí a decir. Así, ¿no es cierto? X1, Y1, ancho y alto. Esto es el centro. Vamos a utilizar también nosotros para poder correlacionar siempre esta lógica, ¿no? Width y height. Width y height, que son alto y ancho. Entonces, el centro. Sí, íbamos como a refrescar como esta idea del sistema de coordenadas, ¿no? Vamos a dejarle el 25. Entonces, voy a cambiar a negro para que sea más visible, ¿ya? 0, 0. El centro, 200, 200. Y la esquina inferior derecha, 400, 400, ¿no? Entonces, si queremos tener una elipse en cada punto, sería algo así, ¿no? 0, 0. Voy a comentar por ahora todos estos. Pongamos, así mejor. 100, 100. Vamos a poner otra elipse acá. En la posición 100 y 200, ¿cierto? Entonces, en el eje de las X se mantiene en 100. ¿Cuál es el eje de las X? ¿Dónde va a aparecer? ¿Aquí o acá? ¿Aquí o acá? No quieren adivinar. Aquí, ¿cierto? Al lado, es que no sé ni cómo. La Sí, parte de abajo del círculo. en la parte de abajo. Mm. Muy bien, muy bien. Y
100 y 300, ¿no? Y podemos hacer lo mismo. Ajá, antes de seguir con las formas, vamos a intentar hacer como otro. A ver, ajá, lo mismo. Y acá. No, hagamos como este proceso todavía así. Un momentito. Ya, tenemos ahí nuestras elipses, ¿no? De nuevo, vamos cachándole poco a poco a este sistema de coordenadas que está por acá. Yo les dejé igual, no sé si vieron, yo sé que es una cosa que ustedes pueden hacer también en 5 segundos, pero sí, les dejé como este sistema de coordenadas también como parte de los recursos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestras esferas. Acá, ¿cierto? Eje de las X. Eso es lo que no puse. Bueno, eso le ponen ustedes. Ah, es que esto está bloqueado. Acá, ¿no? Eje X. Voy a poner así. Y acá. Eje Y. Entonces, acuérdense, siempre. 0 en la parte superior izquierda, ¿no? Y nos movemos primero dentro del eje de las X y después dentro del eje de las Y. Por eso, la primera elipse aparecía en el punto 100, 100, ¿cierto? Dijimos, en X me muevo 100 y después en Y me muevo 100 nuevamente. Lo que veíamos, les voy a comentar todo esto. Uy. Se me cambia el teclado. Ya. Lo que preguntábamos era esto, ¿no es cierto? ¿Dónde aparecería esta otra elipse? Si la siguiente elipse es 100 y 200, ¿dónde va a aparecer? ¿A la derecha o abajo? Entonces, nos movemos 100 en X, 100, y después nos movimos 200 en Y. Por eso la elipse apareció acá abajo. Y cuando replicamos otra, que era 100 y 300, aparece acá, ¿no? Entonces aquí están nuestras elipses. Luego lo que hicimos fue solamente reemplazar la posición del eje de las X. Súper. Elipses. Bueno, sí, está esta otra cosa, ¿no es cierto? Acuérdense que podemos modificarlas. No lo hago porque no se ve tan bacán, pero ajá, pueden estar como, pueden modificarse en relación al alto y al ancho, ¿no? Voy a ir haciendo el ejercicio solo para terminar de entender. Eso en cuanto a elipses. Ahora, ¿por cuál vamos? Escojan una. Triángulo. El Triángulo. pragma. Una pregunta. Dime. Si a un argumento le damos un valor negativo, ¿a dónde le manda ese elemento? Ya, O veamos. sea, desaparece.
Hice la prueba, desaparece, pero no sé dónde estaría en teoría. Ujú. Ajá. Verás, o sea, lo que pasa es que sí se está graficando, pero no lo estamos viendo. Se va por afuera. Vamos a entender poco a poco que, claro, hay cosas que pueden empezar a ocurrir. Vamos a hacer como el ejemplo, ¿no es cierto? Ahorita vamos a dibujar una elipse. Ajá, a ver, este es como un buen ejemplo. Que se encuentre en la posición menos 50 y menos 50. Es decir, esta elipse estaría más o menos aquí, ¿no? ¿Cómo podemos estar seguros de que se está dibujando? Podemos decirle que sea súper grande y podemos ver como solo parcialmente cómo aparece, ¿no? Entonces vamos a decir menos 50 y menos 50, pero le vamos a dar 100 de... Le vamos a dar 100 de ancho. No, ¿qué pasó con mi elipse? Ahí está. No llegaba a aparecer. No llegaba a aparecer. Entonces, el centro está acá afuera, ¿no? Entonces, sí se dibuja, pero no podemos verla a menos de que modifiquemos los argumentos para que aparezca. Por ejemplo, ahora que vamos a hacer el triángulo, ¿no es cierto?, que nos pidió la Sofi, podemos hacer lo mismo. Podemos tener un punto fuera. Y va a pasar lo mismo si es que no usamos valores negativos, sino le dejamos en 405, ¿no? O en 425. Entonces solo podemos ver como parcialmente los elementos. Entonces sí se dibujan, pero no las vemos. Después vamos a identificar maneras en las que podemos mover el canvas, ¿no? En donde podemos hacer que se desplacen, que se sumen valores, que se resten para que estén moviéndose, desplazándose las diferentes formas que generemos. Entonces puede ser súper útil que estén fuera del espacio. Gracias, Meja. ¿Alguien más tenía otra pregunta? No. Vamos entonces con los triángulos. A ver, voy a dejar esto ya. Voy a dejar esto aquí. Vamos a hacer, acuérdense, aquí voy a poner no fill. ¿Para qué era no fill? ¿No se acuerdan para qué era no fill? Si se acuerdan. El relleno. 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 Ajá, no fill sin relleno, fill con relleno, ¿no? Entonces, de este elipse que tenemos acá adelante, solo vamos a diferenciarle un poco. No fill desapareció. O sea, no es que desapareció, pero no tiene línea negra, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a ponerle a este un stroke blanco. Y este vamos a dejarle sin stroke. Y aquí vamos a poner comentario, ¿no es cierto? Solo para que nos recordemos de la pregunta que hizo el Benja y que quede claro. Las formas sí pueden ubicarse en espacios fuera de nuestro canvas. Súper. Ahora, triángulos. Podemos intuir cuál sería la función para el triángulo. In English, boys.
Triangle. Triangle, muy bien. ¿Y cuántos parámetros, ¿no es cierto?, deberíamos incluir? ¿Cuántos argumentos debería tener el triangle? Tal vez 5. Y ya nos enteramos. 5. ¿Por qué se te ocurren que podrían ser 5? No, los mismos 4 tal vez, porque solamente No, es pues, como la más o menos. altura, el ancho y las características de X y Y, ¿no? Yo podría decir 6. 6, ajá. Ujú. Entiendo, ajá, entiendo cómo... O sea, de hecho, un triángulo puede resolverse de muchas maneras, ¿no? Los triángulos pueden representarse de muchísimas formas. Por ejemplo, a partir de los puntos, del alto, del ancho, de la mediana. Sin embargo, en Processing vamos a utilizar 6 parámetros que van a corresponder a las coordenadas, ¿no? Entonces pensemos por un momento en esto. Ajá. Estos 3 puntos de aquí ya forman un triángulo, ¿no? Hagamos como eso. Es tal. Ley del encierro es esta. Sí, ¿no? Ven el triángulo aquí. Sí. No. ¿Quién no ve el triángulo? Gracias, Denis, por participar. Entonces, ¿cuáles serían estos puntos? 100, 100. 200, 200 y 100, 300. Entonces vamos a hacer esto, ¿cierto? X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Esos son los puntos que vamos a utilizar para representar nuestros triángulos. Entonces esto era 100 y 100. 200 y 200 y 100 y 300. Ajá. Entonces aquí vamos a hacer, a ver, esto, ¿cierto? No fill. Stroke 255. Ya sé, algo se me está ocurriendo. Vamos a cambiar el triángulo. 100, 100. No, de ganito. Súper. ¿Cómo sería un triángulo que complete esta, el otro lado, ¿no es cierto? Si queremos hacer como un dibujo simétrico acá. Si queremos hacer un triángulo aquí. Ponte. ¿Qué prefieren, simetría o asimetría? Simetría, bro. Simetría. Sí. A ver, entonces, ¿cuál sería el triángulo que completa la simetría dentro de este escenario? ¿Cuáles serían esas coordenadas? Vamos acá, no hace falta como romperse la cabeza, ¿no? Solo vamos a dibujar este triángulo. Esta coordenada es en X 100 300. y 300. Al revés, querido. Mira, en X partimos desde 0 y nos movemos hasta el valor 300. Y después bajamos 100. El otro es este, ajá.
Entonces en X, ¿no es cierto? Le vamos a pedir que se mueva así, 300 y que después baje 100 en Y. El punto de la mitad es el que ya lo conocemos, ¿no? 200 y 200. Y el último punto es, está facilito ese. 300, 300. Belleza. ¿Ya? Súper, súper. Está quedando bacán. Está quedando bacán esto. Clarísimo, los triángulos. Vamos a ver, porque igual hay cosas, yo también los recomiendo como ir revisando acá, ¿no? Triángulos. Entonces tienes una descripción, te explica cuáles son los parámetros. Bueno, en este caso como no hay mucho más que saber, ¿no? ¿Con qué vamos ahora? Pasamos ya por triángulos, pasamos ya por elipses. Voy a hacer algo como... ¿Ahora qué? Sí siguen ahí. O ya se fueron. Ese que parece Pac-Man. Ese es el Pac-Man. Ese es. Avisarán si se van a ir para chismearle a la Mariana, a la Soraya y al Javier. A la Soraya, yo le voy a chismear todo a la Soraya y al Javier. Pac-Man. Esto es un arco, ¿no? La diferencia entre el elipse y el arco es que el arco ¿no? Es una elipse que no se cierra. Vamos a ver, este es un poco más, puede ser como un poco más complicado que el resto, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Arco. Entonces, si se fijaron, el arco, ¿cierto? Tiene los mismos argumentos que tiene la elipse, X y Y, identificando cuál es el centro. Tiene una altura, y después vemos este elemento que dice inicio, perdón, tiene ancho y alto, y después tiene estos dos elementos que dicen inicio y final, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a identificar que tenemos que basarnos dentro del sistema, hay dos sistemas, ¿no es cierto?, para poder identificar dónde empieza y dónde termina. El uno que está basado en ángulos, que es el, perdón, ajá, o sea, todos están basados en ángulos, perdón. El uno obedece a grados y el otro a radianes. Los grados van del 0 al 360, ¿no? Los radianes se miden en función de pi. Entonces, el perímetro de una circunferencia es 2pi. Si se acuerdan, ¿no es cierto? Es 2pi. Entonces, podemos dividir en cuartos de pi, en mitades de pi, en pi o en nada. Vamos, si quieren empecemos por el modelo más fácil. Sin embargo, por defecto, el modelo de los ángulos está dado en radianes, ¿no? Entonces tenemos que pasar a grados si queremos cambiar la lógica. Angle Mode define el sistema de ángulos. Mientras vayamos haciendo, va a ser como un poco más fácil cachar. Tranquilidad. Define el sistema de ángulos
puede ser grados, que es degrees, o radianes, que es radians. Grados va del 0 al 360. Y radianes en función de pi. Entonces ahorita estamos ya en grados, ¿no? Estamos en grados, vamos a hacer un arco. De nuevo, los primeros elementos es posición del centro, ¿cierto? X y Y. Entonces intentemos hacer un arco justo en el centro de nuestra composición. Después decíamos ancho y alto, width, height, y después inicio y final. Nuestro centro es 200 y 200. Como ahora estamos trabajando en función de 25, vamos a hacer como un poquito más grande. 30 y 30. Y vamos a hacer una figura completa, de 0 a los 360 grados, ¿no? Entonces aquí vemos el arco completo. ¿Sí avanzan a ver o quieren que le haga un poco más grande? Sí, está bien, profe. Sí, Sí, se está ve, bien. profe. Ajá. Súper. Igual voy a hacer un poco más grande. Ya. ¿Qué va a pasar si modifico, no es cierto? En lugar de 0 a 360, si quiero que aparezca solo la mitad del arco, sería de 0 a 180, ¿no? Entonces tenemos ahí la mitad del arco. Si solamente quiero que aparezca un cuarto, sería de 0 a 90. ¿Podemos trabajar en función de ángulos negativos? Sí. O sea, ahorita estamos identificando que además empieza en la posición, o sea, aquí está como el mejor ejemplo, ¿no? 0 grados es acá. Posición derecha, ¿cierto? En la tangencial derecha. Y se mueve en función de las horas del reloj. ¿Cierto? 0, 5, 0, 15, 0, 45. ¿Qué pasa si pongo 0 menos 45? ¿Vieron? ¿Dónde estoy? Empieza en 0 y menos 45 grados se va a mover hasta acá, ¿no? Pero, o sea, se da toda la vuelta, se mueve en función de las manecillas del reloj. Si es que yo quiero solamente ver esa pequeña fracción, tengo que empezar en menos 45 y terminar en 0. Vamos a dejar algunas propuestas. 0.45. 0.90. Ay, pero tengo que subir el tamaño. A 60. A 70. ¿Cuánto es 90 más 45? $135. 135, gracias. ¿Cuánto es 135 más 45? 180. 180. ¿Cuánto es 180 más 45? 220. 225.
225, perdón. Bien, bien, me gusta. Se está poniendo geek esta cosa. ¿Cuánto es 225 más 45? Hagamos así mejor. 225 más 45. Y aquí, sí. Y aquí ponemos 225. ¿Creen que va a funcionar? Más 90. ¿Creen que va a funcionar? Crucen los dedos, ojalá que sí. Ah, ¿qué pasó? Es una computadora, ¿no? O sea, no necesitamos hacer estos cálculos en nuestra cabeza. No necesitamos hacer, esto sería 225 más 45 por 3. Diga. A ver. No. Así. Ah, sí, da lo mismo. Porque primero se realiza la operación de multiplicación. Ya. Súper. ¿Les gustó? ¿Para algo han servido las matemáticas? ¿O todavía no les convence? Profe, y el Pac-Man. Ah, y el Pac-Man. Ya, a ver, vamos a hacer el Pac-Man. Es que esto ya es del Pac-Man, solo que hay que cambiar así y ponerle fill 255. A ver. Vamos a ver. Ya. Vamos a ir acá. Capaz que... y hagamos una de partes. Acá. Aquí vamos a poner fill 255, ¿ya? Y acá vamos a crear nuestro arco. Vamos a reemplazar una de estas esferas por un Pac-Man. Eso hagamos. Esta que está aquí. ¿Cuál es esta de aquí? ¿Qué esfera es? ¿Se acuerdan? ¿Será esta o será esta? Acá. No. Es la de Acá. arriba, la de abajo. No. Cierto, pensemos de nuevo. Esto también vamos a revisar ahorita. ¿No es cierto? Primero, vamos a ver, en X nos movemos 200 y bajamos 100. Entonces, la tenemos acá. Después, aquí en la consola, miren que ahorita me acaba de aparecer un error. Cuando aparezcan errores, no tengan miedo. Aquí me dice, P5GS dice, hay un arco y el arco debe tener al menos 6 argumentos, pero solamente se escribieron 0. Y esto pasa en la línea 45. Entonces me voy a la línea 45 y digo como, ajá, yo escribí arco y no terminé de poner las cosas, ¿no? Entonces por eso me parece el error. Entonces acordémonos, 200 y 100. Ya tenemos 2 argumentos, que es la posición. Después, alto y ancho, ¿no? El 25 por 25. Y luego queríamos hacer este Pac-Man que está acá. Entonces, ¿dónde inicia y dónde termina? Veamos nuestra referencia. Vamos a empezar a
a trabajar con radianes, ¿no? Solamente para este ejercicio vamos a dejar de trabajar con grados, o podemos hacerlo primero con grados y después lo reemplazamos con radianes. Sigamos con grados. Entonces debería empezar en 45 grados y debería terminar en 360 menos 45 grados. Y aquí está nuestro Pac-Man, ¿no? Sí, cachamos qué fue lo que pasó. Vamos a poner sin el relleno. Estamos viendo la misma figura. Sin embargo, aquí es importante entender esto, ¿cierto? Cuando tiene relleno, el punto de inicio y el punto de final van a intentar hacer el cierre en el centro. Pero hay otras dos características adicionales que pueden tener. Open, chord y pi. Entonces, si está abierto, se unen las dos formas. Open. Vamos a poner un momento relleno. Se unen las dos formas, ¿no es cierto? Solo se une el relleno. Si ponemos pi, se unen, pero se unen con el trazo, ¿no? Y la otra era chord, que bueno, es como el open, pero con la línea. Vamos a dejarle, así dejemos. Opciones de cierre son open, chord y pi. Pero lo que queríamos era cachar cómo rehacer este Pac-Man. Vamos a comentarlo. Y vamos a intentar rehacerlo en función de los radianes. Vamos a poner angle mode. Radians. Y vamos a recrear el mismo. Y aquí necesitamos estos dos argumentos, ¿no es cierto? Inicio y fin. Entonces, miren, aquí tenemos como igual algunas pistas, ¿cierto? 0 y medio pi. Pi, cuarto de pi, 2 pi. Estas son como las palabras reservadas para poder decir 0 grados de 0. Pi es 180, ¿no? En ese escenario, medio pi son 90 y cuarto de pi son 45. Lo que deberíamos, en este caso, decir es cuarto de pi. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos antes, pero al revés, ¿no? Pero acá. Cuarto de pi. Y más desde 0 acá. Medio pi hasta 90 grados. Pi son los 180 grados y 2 pi, que es la circunferencia completa. Sin embargo, se pueden restar también. ¿Cuánto es 2 pi menos cuarto de pi? Entonces aquí es donde debe finalizar nuestro Pac-Man. Pero debería empezar en 45 grados. Y 45 grados es cuarto de pi. Y sí, tenemos ya nuestro Pac-Man. En versión degrees, ¿no es cierto? En versión grados y en versión de radianes. Puede ser como un poquito más complejo de cachar en un inicio, pero
Sí, le van a ir cachando. Sobre todo lo vamos a ir cachando mientras más lo usemos, ¿no? Súper. ¿Superado el arco? ¿O todavía quedó alguna duda? Superado. Superado. Siguiente. Claro, si ya pasamos del arco, los otros son huevadas. Línea, profe, línea ya. Estás brava, estás bravaza. No, profe, pero es que nadie más va a hablar. Estás bravaza, Steffi. No, nunca estoy brava, profe. Yo sí estoy bravaza. Voy a encender la luz. No se enoje, profe, no se enoje. 2 puntos, ¿no es cierto? X1, Y1, X2, Y2. Vamos a ver. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? ¿Qué le puede quedar bien a esta composición? ¿Qué harían? Intentemos comunicar este Pac-Man con este punto de acá. Entonces nos vamos de aquí. Desde aquí hasta acá. Entonces, en X primero, ¿cierto? Vamos a denominar a este punto X1 y a este punto, perdón, a este punto 1 y a este punto 2. Entonces, X1 sería 200 y Y1 sería 100. Línea dijimos. ¿Cuál será la función que nos ayuda? Line. Está a punto de empezar a jugar al ahorcado. X1, Y1, X2, Y2. Entonces dijimos que la primera es 200 y 100. Y el siguiente sería 300 en X y 200 en Y, ¿no? Entonces, la línea ahí aparece. Ajá. ¿Qué otra línea podemos poner? Vamos a hacer una línea paralela que logre atravesar justo esta esquina. ¿Cierto? Intentemos ahora hacerlo sin nuestro mapa de coordenadas. ¿Dónde debería empezar? En X sería 200 y en Y 0. Y si queremos que llegue hasta acá, deberíamos tener en X 400 y en Y 200, ¿no? Súper. ¿Cómo haríamos estas mismas líneas en paralelo abajo? Sería 100, 200, 200, 300. 100, 200, 200, 300. Súper. Súper. Y ahora, la larga. A ver. Sería 200. No, ya me confundí. Sería No, 0. sí, no. Va a empezar en X, va a empezar en 0, ¿no es cierto? Porque está pasó, ma? pegadísimo acá. ¿Qué dice? ¿Por qué dijo eso? Porque
¿Por qué qué? ¿Por qué dije qué? Ah, no era. Perdón. ¿Estás hablando conmigo o Ah, no. no? Ya, de una. Me hiciste asustar. En X es 0, ¿no? Porque está pegado justo al eje. En Y tenemos que bajar 200. 200. ¿Y cuál sería la posición del segundo punto? Trescientos, 400, ¿no? 200, 300, sí, 300, 400. 300, 400. Vamos a ver. ¿Dónde está el error? En el 300 es 200. 200. Ya. Ahí vamos, ahí vamos. Lo que me parece como esto está pareciendo como algún manuscrito gnóstico. ¿Vieron ya la última peli de Evangelion? Pilas, pilas. Sí. Darán. Línea superada. Vamos con el rectángulo. Ya ni les voy a preguntar nada. Ya me cayeron mal. Rectángulo. Ah, aquí vamos a cachar. Uy. Aquí vamos a cachar otra cosa, ¿no? Con el rectángulo. Entonces, rectángulo tiene inicio en X y Y después tiene ancho y altura. Pero fíjense que X y Y no está en el centro aquí. No es como en la elipse, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer rectángulos. Y vamos a hacer un rectángulo que... ¿dónde lo hacemos? Ajá, como aquí. O aquí. Entre estos dos puntos, 150, ¿no es cierto? Vamos a intentar que parezca nuestro rectángulo así. Desde 150, 150, hasta acá. Ahí. Entonces, el punto en el que inicia el rectángulo es 150 en X y 150 en Y. Pero después tenemos que determinar cuál es el ancho y el alto, ¿cierto? El width y el height. ¿Cuánto será para que llegue hasta 250? 100, ¿no? Entonces, aquí es rect. Aquí no hace falta escribir todo. Rect nomás. Vamos a poner X1, Y1 y aquí width y height. Entonces dijimos 150, 150. Vamos a dar 100 y 100. Ahí está, apareció. Estamos con relleno, ¿no? Deberíamos decirle no fill. Medio como que no me convence. Yo voy a 125, 125 y aquí 150, 150. Por ahí, un poco mejor. Un poco mejor. Ajá, entonces ahora estamos trabajando con este modo. Vamos a ver acá. Rectángulo. Aquí, acá.
Estamos trabajando con el modo de la esquina en el centro, con el modo de rectángulo en el centro, ¿no? Entonces, por eso nos basamos en la esquina superior izquierda. Pero también podemos definir que el modo sea el centro, ¿cierto? Habrá como ocasiones en las que querramos transformar. A ver, pero algo iba a decirles antes. Ajá, ¿qué pasa si es que solamente utilizo un parámetro? ¿Vieron? Es como lo mismo que en la elipse, ¿cierto? Si es que solo utilizo un parámetro, no tengo que estar, o sea, va a ser un cuadrado. Mi rectángulo va a ser un cuadrado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si es que yo pongo aquí rect mode. Ahorita está en corner. Entonces, este punto X1 y Y1 hace referencia a la esquina superior izquierda. Si es que yo le pongo center, el centro es el punto que yo acabo de definir. Entonces, miren cómo se movió, ¿cierto? Totalmente la ubicación de mi rectángulo. Entonces, sí me gusta, pero ¿dónde quedó? Sí me gusta dónde quedó. Vamos a utilizar este rect mode center e intentar hacer la misma figura, pero acá abajo. Entonces, en lugar de 125, yo puedo hacer como otra cosa acá, ¿cierto? Acuérdense que utilizamos las matemáticas. Para mí más fácil sería decir 400, que es el ancho total, menos 125, y 400, que es el alto total, menos 125. Y hacer la figura totalmente simétrica, ¿no es cierto? Entonces, esto es básicamente 0 más 125 y 0 más 125 en Y. Y esto es, por otro lado, la visión como desde el otro lado, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que, vuelvo a los centros, el corner? Pierde como totalmente la lógica, ¿no? Entonces dejémoslo en el centro. Acá pongamos. Define la ubicación de la coordenada. Puede ser center o corner. Hay otras, ¿no? Yo nunca las uso. Radius. No, nunca he usado. Nunca he usado. Si quieren, ahí pueden ir haciendo las pruebas. Preguntas con respecto a nuestros rectángulos. No. Todo bien. Y finalmente el cuadrilátero. El cuadrilátero tiene 4 coordenadas, es decir, 8 parámetros. Cada combinación de puntos en X y en Y. Entonces, si quisiéramos hacer, por ejemplo, un rombo, capaz que es más fácil utilizar en este punto un cuadrilátero. Cuadrilátero. Entonces, conectemos. ¿Dónde vamos a conectar? ¿Qué pasa si conectamos? Aquí, en estos puntos de... Aquí, ¿no es cierto? 50, 50, 50. Este sería 50, 200. Este sería 350, no, 200, 350.
Y acá un punto que sería 300, 350, 200. Sí, para que se conecten estas esquinas. Vamos a ir al quad. Y empezamos, ¿cierto? ¿Cuál era nuestro primer punto? Dijimos 250. Esto es acá. Nuestro siguiente punto sería 50, 200. Luego nos vamos para abajo. 200, 350. Nos vamos acá, que es 350, 200. Sí, ahí está, ¿no? Aquí está. Un poco difícil de ver. Vamos a modificar un poco los valores. Podría ser... sería 375 y este también 375. Ahí, ¿no? Para terminar de cachar dónde apareció. Entonces, en el cuadrilátero tenemos X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. Súper. Ya. Creo que no había grabado hace rato, entonces ahorita recién se va a actualizar si quieren como revisar todo lo que hemos estado construyendo hasta ahora. Ajá, pasamos todas las formas, ¿no? O bueno, pasamos como todas las formas que estaban previstas. Arcos, elipses, círculos, líneas, punto X1, Y1, ¿no? Cuadrilátero, rectángulo. Cuadrado es como casi lo mismo que poner un rectángulo y triángulo. Sí, esto es como suficiente para el primer ejercicio que tenemos que hacer. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Motivados? ¿Un poco aturdidos? Voy a parar un segundo. Aturdidos. Aturdidos, aturdidas. Bien, a ver, dejen ver las caritas de aturdidos. Ahora sí. Al Toño sí le creo. Al Toño sí le creo. ¿Qué más? ¿Quién le va cachando? ¿Quién le va cachando? José, vos que tienes de ahí como background de las ingenierías, José, ¿cómo lo sentiste? ¿Le vas O sea, cachando? bien, Como, ahí recordando. sí, vamos a ir como reforzando mucho razonamiento lógico, ¿no? Y un poco matemáticas, geometría. Mientras más le vayan nerdeando, va a ser como más sencillo. O sea, mientras más tengamos ganas también como de ir cachando diferentes funciones, algoritmos, como tomar recursos de las matemáticas para aplicar a estos sistemas, vamos a poder como conseguir también cosas más bacanas. Pero sí, tranqui, poco a poco, ¿no? Poco a poco. También creo que hay como es como muy necesario que ustedes se pongan a monear, a usar, a probar. Y en ese proceso de ensayo-error va a ser como más fácil. Solo viendo es muy difícil. Es que vamos haciendo, vamos viendo. O si es que tienen como ya este reto, que ya les voy a contar cuál es la tarea. Sí, le van a ir cachando. Se van a divertir, se van a divertir. Entonces, volvamos a la clase. Volvamos a la clase un rato para que veamos cuál es la tarea. Yo les había anticipado un poquito, ¿no? Les había anticipado un poquito en qué vamos a trabajar. Solamente no habíamos develado todavía cuál iba a ser cuál era la obra seleccionada, que probablemente si es que ya exploraron por ahí, ya se encontraron, pero vamos a trabajar con una obra de Kandinsky, ¿cierto? Entonces esta obra de Kandinsky nos va a permitir
sí, identificar cómo construir estas formas alrededor del espacio. Y de hecho, creo que para representar como hay un par de cuadriláteros, como especies de trapezoides que se cruzan por ahí, va a servir mucho la pregunta del Benja, ¿no? De ubicar puntos fuera del espacio. Entonces volvemos acá y les presento. Kandinsky, ¿no? ¿Sí les gusta Kandinsky? Sí tripean full Kandinsky. Es como de estos primeros manes. No sé, hay muchos haters. Les voy a dejar un link. Les voy a dejar un link. O más bien como un referente. A mí me parece como chistoso sobre todo este man. No le creo como todo lo que dice, pero Carlos García Villarán. Kandinsky tiene un capítulo sobre Kandinsky y en general sobre el arte abstracto, ¿no? Sí, yo no le creo como la mitad de las cosas que dice, pero digamos que sí tiene como también conocimiento profundo sobre muchas cosas de arte, ¿no es cierto? Entonces, si es que son haters de Kandinsky, véanse. A mí me gusta mucho y creo que en general como la lógica del arte abstracto como genera muchos insumos para los diseñadores gráficos, ¿cierto? El empezar a pensar a través de estos elementos que denominamos como los planos, las formas, las líneas, las texturas, como una base de la composición. Aquí tenemos como muchas de las cosas con las que hemos trabajado, ¿no? Entonces revisen que la base primero tiene que ver con la ubicación de estas diferentes circunferencias dentro del espacio, que van cambiando y alternando colores. Ah, y hay una cosa bien bacán que no les había dicho. Transparencias, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar transparencias? ¿Cómo podríamos trabajar con las transparencias? Piensen mientras seguimos conversando. Ubicación de líneas en el espacio. Fíjense como en esta circunferencia gigante que termina enmarcando a todos los elementos que están dispuestos en el espacio, ¿no? Y cómo cambia el grosor en este caso. ¿Cuántos puntos hay ahí a ojo de diseñador? ¿Cuántos puntos creen que tiene la línea de esa circunferencia? Y les contaba, ¿no es cierto?, de estos dos cuadriláteros. Pueden ser cuadriláteros o pueden ser triángulos también. O sea, triángulos que tienen su vértice súper lejano, ¿no? Entonces vean de qué manera les conviene resolver este ejercicio. No tiene que ser exacto. Como no me interesa que podamos como comparar los dos y decir como está ubicado exactamente en el mismo lugar, ¿cierto? No sé, tampoco se compliquen tanto la vida. Tengamos como estas referencias. Esto sí me parece como súper importante, como intentar apuntarle al menos a los mismos lugares, pero no, tampoco, o sea, no intenten partir un píxel en la mitad, ¿no? A eso voy. Después, por otro lado, quienes ya trabajaron el Kandinsky, Rick, María, la Brenda, autorretratos, ¿no? Autorretratos. Luego hay como otras cosas importantes. Ajá, estos son como solamente los enlaces. Estos son solo los enlaces que tienen por ahí. Hay otra cosa que es importante revisar. ¿Dónde está mi aula virtual? Claro que son los... Esto está siempre, ¿no? Que son los criterios de evaluación. Hay 5 criterios, ¿cierto? Este es un trabajo sobre 10 puntos.
cada criterio tiene una puntuación de 2. No me acuerdo con claridad si es que son 2 o 3 los que no les puede faltar por nada del mundo y son como los más fáciles de conseguir. Sean como siempre estratégicos, ¿no? Y fíjense bien qué es lo que hay que hacer. Esto es lo que hace referencia específicamente a este proyecto. Utilicen elipses, cuadriláteros, líneas, como todas estas formas. Tengan cuidado para ubicar los elementos a través de las coordenadas, ¿no? Y modifiquen el color, el stroke, la opacidad. ¿Ya revisaron cómo modificar la opacidad? Sí. Súper. Y estos dos, cholos, siempre, ¿no? Siempre. El código siempre va comentado. El código siempre va comentado. Utilícenlo para describir el proceso. Expliquen qué es lo que están haciendo. Pongan inclusive autoría, ¿no? Así. Bye. Y ahí ponen su nombre. Pero siempre, ¿no es cierto? Comentarios les va a servir a ustedes y también les va a servir a las personas que revisen su código, que quieran como modificarlo, a las personas que lo tomen como punto de partida para su estudio, ¿no? O para generar como nuevas propuestas. Y sí, y a mí también para calificar, pero en general, si ustedes se meten de nuevo a Open Processing y revisan las creaciones de otras personas, van a identificar que son como buenos modales, ¿no? Dentro del mundo de la programación. Y la otra, que no tenga errores, ¿no? Esto puede ser como muy común. ¿Qué pasa si yo dejo mi elipse así? Va a decir, hay una elipse que debía tener 3 argumentos y solo tiene 2. Entonces, si hago así. Las elipses no deben tener más de 5 argumentos y esta tiene 6. Entonces, cometer errores es fácil, pero corregirlos también es sencillo, ¿no? No se olviden de poner punto y coma. La sintaxis también es súper importante. Eso probablemente no les va a aparecer. Pero puede generar otro tipo de problemas. ¿Más preguntas sobre la tarea? ¿Cuál es la opacidad, Javi? Profe, yo también iba a decir lo de la Ya, cosa. perfecto. Vamos a hacer un rectángulo que lo cubra todo. Acá. ¿En qué rect mode estamos? Estamos en rect mode center. Voy a poner rect mode corner. Y eso significa que tengo que empezar en el 0, 0, ¿no? 0,0 y debe tener ancho y alto. Vamos a poner fill 255. Es decir, no vamos a ver nada de lo que acabamos de hacer. Si es que yo utilizo un argumento adicional, voy a empezar a darle opacidad, ¿no? Y esto tiene como la misma lógica. Va desde el 0 hasta el 255. En donde 255 es la opacidad más alta, o el equivalente a un 100%, y 0 es la más baja. Entonces la opacidad no solamente funciona con RGB, perdón, con monocromático, sino también con RGB. Entonces ahí, filtro magenta, ¿no? A todo lo que podemos hacer. Aquí, ¿no? Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Filtro magenta, todo lo que podemos hacer. ¿Cómo sería un filtro amarillo? Color en RGB del amarillo. Yo no tengo ni idea. Por eso. Gracias, Denis. Vamos a poner solo los comentarios, ¿no es cierto? En monocromático. Monocromático. El segundo argumento es opacidad. Del 0 al 255. Vamos a comentar esto. Vamos a poner el amarillo que nos acaba de calcular Denis. ¿Qué tipo de amarillo es? Como Sí, patito. creo que sí. El cuarto argumento es opacidad. O sea, RGBA, ¿cierto? Es alfa, digamos, el último argumento. Eso. Súper. Ajá. Súper amarillo. Está bacán. Vamos a dejar de ahí. Bacán. Tenía un ejercicio en mente, pero voy a dejarles más bien a su criterio. Una opción era, ¿cierto? 5 minutos para dibujar un icono dentro del sistema de coordenadas y después representarlo en V5. Esa es la opción. ¿Qué emoji vamos a utilizar para esa opción? ¿Cuáles son las reacciones que tienen? Esa sería corazón, ¿cierto? La opción 1. La opción 2 es estos 30 minutos restantes de tiempo que puedan empezar a trabajar en el Kandinsky. Esa es la opción 2. Voten corazón para la opción 1, que es el pictograma, y la piñata para la opción 2, que es el Kandinsky. Eso, parece que estuviéramos de fiesta. Era hacerlos al revés. Para que me manden amores. Ya, de una. Entonces, empecemos a trabajar en el Kandinsky. Seguimos aquí. Y ajá, si quieren me van haciendo como preguntas. Si no, al cierre de la clase, como también hacemos como una evaluación general para ver qué problemas hemos tenido. ¿De una? Súper.